Bien, excelente. Buenas noches a todas las hermanas y los hermanos que nos acompañan en este estudio de los días martes que estamos haciendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos ido avanzando de a poquito, aprendiendo un poquito acerca del argumento, del tema, las circunstancias que tienen que ver con lo que llevó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Eh, Siempre, o la gran mayoría de las veces, cuando encontramos una carta dirigida a un grupo específico, es porque hay situaciones específicas, puntuales, que han guiado al apóstol a escribir lo que escribió. Y en el caso de los Gálatas, obviamente no es no es la excepción. Aunque no tenemos todos los antecedentes como quisiéramos tener, ¿verdad? Como es en general en toda la Biblia, no tenemos todos los antecedentes que quisiéramos, sí tenemos bastante material para entender qué es lo que está pasando. Y Pablo lo que está haciendo es defender, argumentar en contra de una falsa enseñanza que se ha estado introduciendo en las iglesias de Galacia, que decía que había que incorporar, aparte de la fe en Cristo, aparte de, como vamos a ver hoy día, de ser justificado por la fe, había que también agregar obras, las obras de la ley. En este caso, hay tres cosas que se mencionan específicamente en la carta: la circuncisión, el tema de la comida, que lo veíamos la semana pasada, y también vamos a ver en su momento lo que se relacionaba con ciertas fiestas religiosas. El argumento tiene antecedentes históricos porque Pablo él mismo comienza, por una parte, hablando de él y de su propia experiencia y de por qué el mensaje que él predicaba es un mensaje que no tenía como propósito ganar adeptos o impresionar a las personas, como aparentemente estaba siendo acusado, o como aparentemente también hacían estos falsos enseñadores. Y lo que vimos la semana pasada es un evento muy particular en la iglesia, ¿verdad? Que es el choque, por decirlo de una manera, de dos gigantes de la fe, de dos gigantes espirituales eh, como lo es Pedro y Pablo. Eh, Curiosamente se celebra el santo el mismo día en las fiestas populares del mundo católico. Se celebra Pedro y Pablo el mismo día, porque supuestamente fallecieron el mismo día, pero eso más bien no ha sido comprobado históricamente. Lo que sí está en los registros nuestros es que Pedro hizo algo, comenzó a conducirse de una manera que el apóstol Pablo no pudo dejar pasar. Lo que estaba haciendo el apóstol Pedro era alejarse, tomar una postura que convertía el evangelio en algo diferente, que es justamente lo que Pablo está diciendo al principio. Si alguien viniera del cielo y os anunciara un evangelio diferente. ¿Cómo fue que Pedro hizo esto? Bueno, al rehuir juntarse con los creyentes que eran gentiles, comer con ellos por miedo a lo de la circuncisión. Y hablamos bastante de eso de la comida, no voy a ocupar tiempo en eso, realmente pueden escuchar los mensajes en YouTube después si no entienden bien lo que voy a decir ahora, pueden repasar escuchando esos mensajes. Vamos a leer en Gálatas 2:15, bueno, voy a leer desde el 14, no voy a compartir mi pantalla hoy día, lamentablemente no quería preparar algo y no alcancé. El versículo 14 dice, pero Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a hacerse judíos? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor, bendiga su palabra en esta tarde y otra vez una cordial bienvenida a quienes se están uniendo al estudio de esta noche. Vamos a comenzar hoy día siguiendo el versículo 15. Algunos eruditos piensan que el argumento continúa, lo que Pablo está diciendo a Pedro continúa del versículo 15 en adelante. Pero es posible y es probable que el versículo 15 al 21 sean una especie de resumen y una especie de reflexión, digamos, teológica de lo que Pablo ha hecho y ha dicho hasta ahora. Entonces, del 15 al 21, ese pasaje cumple una especie de rol, articular, es decir, está de alguna manera recogiendo lo que ha dicho, pero también va a servir para introducir lo que va a comenzar a exponer desde el capítulo 3 en adelante. Para algunos, esta porción del versículo 15 al 21 es como se dice, el quis de la cuestión, es el punto clave en el argumento teológico del apóstol Pablo a los Gálatas. Eso es posible, aunque hay varias cosas bastante importantes que él va a decir también más adelante. Pero sí que es un pasaje que tiene mucha teología, muy profundo, y que ha suscitado el debate entre creyentes, no necesariamente peleas ni divisiones, pero sí debatir en cuanto a ciertas expresiones que pueden suscitar alguna clase de significado alternativo. Pablo en el versículo 15 entonces comienza diciendo nosotros. Y la primera pregunta que se hace el estudiante de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué se refiere Pablo con nosotros? Recordemos que el apóstol tiene en su audiencia básicamente lo que él está haciendo es desbaratar el argumento de que la ley de Moisés sea necesaria para ser justificado delante de Dios. Eso es básicamente el argumento que el apóstol Pablo está usando, ¿ya? Si alguien dice que tienes que creer en el Señor, ¿verdad? Tienes que poner tu fe en Cristo, como se dice comúnmente, y además agregar las obras de Moisés, como era el caso de los creyentes judíos, y dijimos en su momento que para ellos este desacoplamiento de la ley de Moisés como la base de la autoridad de Dios, ¿verdad? Como base autoritaria para justificar su manera de actuar y por tanto buscar ser justificado delante de Dios. Ahora un creyente judío ya no necesita la ley de Moisés en ese sentido como ellos la entendían, basta solamente la fe en Cristo. Pero algunos querían insistir y buscaban en que había que guardar ciertas cosas. ¿A qué se refiere entonces Pablo cuando dice nosotros? Nosotros, pues, judíos de nacimiento. Bueno, es posible que cuando
Pablo dice nosotros, esté pensando tanto en él y posiblemente también en Pedro, incluyendo de alguna manera a estos dos grupos que estaban involucrados en la problemática que se había dado en Antioquía. Dice, nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento. La palabra nacimiento está bien traducida, pero literalmente es judíos por naturaleza. El vocablo naturaleza, Pablo lo utiliza, por ejemplo, en Romanos, y habla de por ejemplo, de los, cuando en capítulo 1, lo que se hace que va en contra de la naturaleza. ¿Ya? Es el mismo vocablo. Y la idea entonces, aquí, lo que Pablo está resaltando, si uno ve el versículo completo, el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Él quiere enfatizar la distinción que existía en aquel entonces. Ser judío de nacimiento involucraba una ventaja, porque el que era judío nacía en un pueblo a quien Dios o con quien Dios había hecho un pacto. Y no solamente eso, sino también un pueblo a quien Dios se había revelado por medio de su palabra. Eso daba una ventaja con respecto a los gentiles. Por otra parte, el versículo 15 dice, no pecadores de entre los gentiles. Los gentiles eran considerados pecadores de nacimiento. ¿Ya? El gentil era considerado, ¿ya? Por el sencillo hecho de que no tenían la Torá, no tenían la ley de Moisés, por tanto no podían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que partían mal, o sea, un gentil partía mal. Acuérdese que cuando se habla de tener a alguien por gentil y publicano, ¿ya? Tratar a alguien de gentil era prácticamente un insulto. Era una manera muy despectiva. Cuando un judío hablaba de alguien, se refiere a alguien como un gentil, tú eres un gentil. No le está diciendo, no lo está halagando. Que hoy día, si yo le digo a alguien, oye, este hermano es un gentil, yo le estoy adulando, estoy celebrando que es una persona amable, o es un caballero, en fin. Pero decir que un judío le dijera a otro gentil era un insulto. Y el apóstol Pablo en el 15 dice, nosotros judíos por naturaleza, o judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, dice el versículo 16, sin embargo, y aquí hay una pequeña crítica, hay una pequeña variante textual. Nuestra Biblia dice, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero muchos textos, muchos manuscritos, muchas copias, ¿verdad? Tienen una pequeña conjunción que se escribe delta E, D, y que podría ser una conjunción que en muchas veces tiene un sentido adversativo, de tal manera que podríamos leerlo así. Pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O también podría ser simplemente una conjunción que está coordinando la frase anterior con la que viene. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Creo que es importante incluir esa pequeña conjunción, ya sea para establecer un contraste o una continuidad con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero ¿qué es lo que va a decir en el versículo 16? Y este es el versículo quizás clave de la porción de hoy. Sabiendo, y sabemos, ¿verdad?, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí hay varias cosas importantes. Noten todas las veces que aparece la expresión, por ejemplo, obras de la ley. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las
obras de la ley, nadie será justificado. Es llamativo porque la expresión obras de la ley aparece solamente 8 veces en el Nuevo Testamento, esa frase, obras de la ley. Y de esas 8 veces, 6 aparecen en Gálatas. 6 aparecen en Gálatas, 2 aparecen en Romanos. Pablo es el único que utiliza esta expresión, obras de la ley, en Romanos 3:20 y en Romanos 3:28. Aquí aparece 3 veces en un solo versículo, y lo vamos a encontrar luego en el capítulo 3, otras 3 veces más. Se lo voy a dejar de tarea, no lo voy a hacer toda la tarea. Busque las otras 3 veces que aparece la expresión obras de la ley en el capítulo 3. Pero no se pase del versículo 11. Ya le hice harto trabajo ahí. Entre el versículo 1 y el versículo 11 está la expresión obras de la ley. Y vamos a hablar de un poquito de eso hoy día. ¿Ya? Otra frase muy relevante en el versículo 16 tiene que ver con el verbo justificar. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Interesante que 3 veces Pablo habla de las obras de la ley, 3 veces habla de la idea de ser justificado. Y por supuesto, otra expresión muy relevante es la expresión la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo, dice, nadie es justificado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y puede ser que el lenguaje para nosotros sea familiar, ¿verdad? Pero hay varias cosas que destacar aquí. Por una parte está la idea de las obras de la ley. Acuérdense que la audiencia que Pablo tiene aquí está compuesta de gentiles, pero también de judíos, muchos creyentes que vinieron del judaísmo. Y no solamente eso, sino que el argumento que el apóstol Pablo está tratando aquí tiene que ver con, como ya decía hace un momento atrás, desbaratar la idea de que sea necesario agregar las obras de la ley. Esto es básicamente aplicado o entendido en un contexto hebreo o judaico. Cuando se habla hoy día de las obras de la ley, a veces nosotros aplicamos el versículo cuando le decimos a las personas, usted no tiene que hacer obras para ser salvo, lo cual es cierto. Nadie es justificado por obras. Pero aquí, en el contexto de Gálatas, tiene que mantener en mente que obras de la ley, o a partir de las obras de la ley, hay una preposición antes, ahí bien llamativa, antes de la expresión obras de la ley, dice por las obras de la ley. Realmente la preposición ek muchas veces indica origen, a partir de las obras de la ley. También lo ocupa Pablo con la expresión fe, a partir de fe, a partir de las obras de la ley. Nadie es justificado a partir de las obras de la ley. Y probablemente la preposición tiene una idea instrumental, es decir, por guardar las obras de la ley, por hacer las obras de la ley. Y aquí la ley obviamente se refiere a la ley de Moisés. Pablo está diciendo que ni la circuncisión, ni la dieta especial que los judíos tenían, ni como las fiestas que vamos a ver más adelante en el capítulo 4, son necesarias para la justificación, menos aún para la santificación. Esto es lo que los creyentes estaban transmitiendo, es lo que yo he mencionado ya en varias reuniones. Esta idea, este concepto de querer agregar algo a la obra de Cristo, agregar algo a la obra del Espíritu. Nadie es justificado por las obras de la ley. Al contrario, como vamos a ver en el capítulo 3, y como el apóstol Pablo aquí mismo dice, en esta porción, dice que aquel que las cosas que destruyó las vuelve a edificar, se hace transgresor. Las obras de la ley no hacen posible
que el ser humano sea justificado delante de Dios. Por otra parte, la idea de ser justificado es también muy, muy importante. Ha habido algunas tendencias hoy día a entender la justificación en un sentido un poco diferente a lo que nosotros lo hemos entendido tradicionalmente, que tiene que ver a veces más con una especie de virtud que se logra en base a la fe en Cristo. Aunque eso puede tener bastante mérito, creo que la idea de una justicia en el sentido forense, en el sentido legal, es lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí, ¿ya? Es decir, alguien que delante de Dios, su estatus no le permite entrar ni estar en la presencia de Dios, y no hay manera de que esa persona pueda cambiar ese estatus. No hay manera de que pueda obtener la categoría o la posición, la condición de justificado, alguien que ha sido absuelto de la condenación que merece y al mismo tiempo revestido de una clase de justicia que le hace delante de Dios estar en una posición permanente de aceptación divina. En lo que el apóstol Pablo menciona, por ejemplo, la mayoría o todos los eruditos que consulté están de acuerdo en que Pablo probablemente tiene en mente aquí el Salmo 143.2, el cual ustedes pueden buscar rápidamente, el libro más fácil de encontrar de la Biblia, el libro de los Salmos, ¿verdad? Salmo 143. Dice el versículo 1, oh Yahvé, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ningún ser viviente, es lo que dice el texto hebreo. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. El salmista en aquel entonces ya tenía claro que el ser humano no es capaz de justificarse, si Dios entrara en pleito con el ser humano, si Dios demandara al ser humano, por decirlo así, el resultado sería culpable. El ser humano es culpable. Y el ser humano no es capaz de revertir esa condición delante de Dios. Esa es la frase que el apóstol Pablo toma al final del versículo 16. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Voy a volver aquí en un segundo, pero vamos a ver los tres verbos, las tres veces que Pablo ocupa el verbo. En el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o a partir, o teniendo como base, o teniendo como instrumento las obras de la ley. Luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado. La preposición para indica propósito. Hemos creído hacia Jesucristo. Esa es la manera típica en que el griego del Antiguo Testamento pone la manera en que una persona confía en el Señor Jesús, pone su confianza, cree completamente en Él. Ocupa una preposición que regularmente se traduce hacia. Pero obviamente está bien dicho, creo yo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, hemos ejercitado fe, confianza, hemos creído a lo que Dios dice, hemos creído a lo que Jesús hizo. Dice, para ser justificados. ¿Ya? Aquí la expresión para y el verbo ser justificado, la manera en que el verbo está conjugado, indica que ese es el propósito. Se cree con el propósito, con la meta, el objetivo de que alguien llegue a ser justificado. Y al final dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el tiempo del verbo ahí es futuro.
muy llamativo que Pablo ocupe estas tres diferentes maneras de conjugar este verbo. ¿Mm? La idea de creer para poder para poder ser justificado, se contrasta claramente con la repetición de la expresión obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será, tiempo futuro, justificado. Pablo está describiendo de todas las maneras posibles y de la manera más clara posible que las obras de la ley no pueden contribuir en lo más mínimo a la justificación de un creyente. Esa justificación es solo y exclusivamente por la fe de Jesucristo, como dice el versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, el sino aquí es una expresión muy fuerte, es un contraste muy evidente, sino por medio de la fe de Jesucristo. Esta es una frase que también ha provocado mucha discusión. ¿Qué significa la fe de Jesucristo? ¿Qué significa la fe de Jesucristo? No tenemos que no dice la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Y es porque el texto griego ocupa una forma gramatical, verbal, conocido como genitivo. Y el genitivo lo ocupamos todo el tiempo, en español también. Hay diferentes clases de genitivo, hay diferentes categorías para el genitivo. Si yo le digo, este es el lápiz de Pablo, lo estoy diciendo en genitivo, es decir, el lápiz que le pertenece a Pablo, ¿verdad? Pero si yo escribo una canción y digo, esa es la canción de Pablo, puede significar, es mi canción favorita, es la que a mí me gusta. La canción de Pablo es la que habla de Pablo. La canción de Pablo significa la canción que Pablo compuso. Todas esas son formas llamadas genitivas y que indican la relación que hay entre un verbo y el sustantivo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la expresión la fe de Jesucristo, hay dos maneras de entenderla. Puede ser un genitivo objetivo o un genitivo subjetivo. Objetivo significa, como algunos lo entienden, voy a explicar el otro primero. El subjetivo significa que la fe de Jesucristo se refiere a la fe de Él. O en este caso, la palabra fe, la palabra griega pistis, puede traducirse tanto fe como fidelidad. De ahí entonces que algunos lo traducen así, sabiendo que el hombre no es justificado a partir de las obras de la ley, sino por la fidelidad de Jesucristo. Gramaticalmente, eso es correcto. Teológicamente, en un sentido, también lo es, porque el hombre puede ser justificado gracias a que el Señor fue fiel en todo lo que realizó, fue fiel en su misión, fue fiel en su servicio, fue fiel en su sacrificio, gracias a esa fidelidad. En un sentido más amplio, fue fiel a todas las promesas que Dios había hecho con su pueblo. Si alguien es justificado y dice, yo soy justificado porque Jesús fue fiel, lo que está diciendo está bien. Pero lo más probable es que aquí el sentido sea fe en Jesucristo, es decir, la fe que se ejerce o la fe que se deposita en el Señor Jesucristo. Esa es la manera tradicional, así como yo lo entiendo todavía, aunque la otra interpretación no es incorrecta, me parece que Pablo aquí tiene en mente más bien al Señor Jesús como el objeto de la fe de la persona que es justificada, ¿ya? Es decir, ¿cómo es alguien justificado? ¿Cómo alguien puede cambiar? ¿Cómo alguien puede llegar a estar delante de Dios de manera permanente y de manera segura, tener un estatus de alguien que es aceptado delante de Dios? Bueno, no lo va a lograr haciendo las obras de la ley de Moisés,
sino solo creyendo en Jesucristo, poniendo su fe en Jesucristo. Por la fe de Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y el hecho de que Pablo ocupe aquí la idea de creer de manera objetiva, es decir, Cristo como el objeto de la fe, refuerza la idea de que la primera línea se refiere a creer en Jesús, es fe en Jesús y no la fidelidad de Jesús, ¿ok? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esta frase otra vez iba a decir algo aquí interesante, porque por cuanto por las obras de la ley, lo que el texto griego dice literalmente, porque a partir de las obras de la ley no será justificado ninguna carne. Esa es la palabra griega aquí, la palabra sarx. S-A-R, lo que sería nuestra X, sarx, que es una interesante variante que Pablo hace con respecto al Salmo 143. Pero, ¿por qué es importante esto? Alguien dirá, bueno, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo que diga, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, efectivamente, eso es lo que probablemente Pablo quiere decir. Nadie será justificado. Pero cuando entendemos que él dice nadie, o porque no será justificada ninguna carne, está enfatizando, al usar la palabra sarx, lo que Pablo enfatiza en la debilidad humana, en la incapacidad humana. ¿Ok? Está bien decir nadie será justificado. Eso es correcto. Eso es lo que quiere decir. Pero cuando entendemos que Pablo ocupa el vocablo sarx, también él probablemente tiene en mente la debilidad del ser humano, la incapacidad. Generalmente, como decía recién, el vocablo sarx tiene como propósito enfatizar la debilidad humana, la temporalidad humana, la pequeñez humana, la incapacidad humana. Nadie puede ser justificado. Ninguna carne, ningún ser humano, debido a su naturaleza débil, corrupta, contaminada y caída, no puede justificarse delante de Dios. En el versículo 17, el apóstol Pablo continúa y va a decir continúa con su argumento y dice, y si buscando ser justificados en Cristo. Eso es lo que de alguna manera los judíos buscaban. Ellos buscaban, perseguían, ¿verdad? Querían ser justificados, querían tener asegurado un estatus de justicia de alguien que ha sido rectificado, constituido, declarado justo delante de Dios. Y Pablo dice, nosotros, dice el 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Probablemente este sea uno de los versículos difíciles de Gálatas, ¿verdad? Voy a partir de atrás para adelante. Pablo dice al final del versículo, en ninguna manera, la expresión griega me genoito, que aparece también en Romanos, cuando dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, me genoito, que eso nunca llegue a ocurrir, que eso nunca llegue a pasar. ¿Ya? El verbo genoito está conjugado, verbo ginomai, algo que llega a ser, algo que llega a pasar, algo que llega a existir. Pablo dice, no, que nadie piense de esa manera, que a nadie se le ocurra pensar de esta manera. ¿Por qué Pablo, por qué el apóstol ocupa esta expresión tan tácita, tan expresiva, tan definitiva para negar algo?
Bueno, en el versículo 17, lo que se desliza del versículo, lo que se interpreta del versículo es que al abandonar la ley, ¿verdad? Esto es lo que los judíos dirían, que al abandonar la ley están convirtiéndose en pecadores. Lo que decía Pablo al principio del versículo, al principio de la lectura de hoy, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ya expliqué por qué los gentiles eran considerados pecadores, no tenían la ley. Por tanto, partían en una muy mala posición. Al decir que la ley ya no es necesaria para lograr la justificación, la mente judía diría, entonces esa persona se ha convertido en un pecador. Es la mentalidad, ¿verdad? Judía. Dice, y si buscando ser justificados, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo, ministro de pecado? Aquí es donde la acusación se agudiza y se pone en una situación herética, ¿verdad? Porque está diciendo que si por abandonar la ley uno se constituye pecador en la mente de un judío, eso quiere decir que Cristo está promoviendo el pecado. Al quitar la ley, ¿verdad? Tratemos de pensar un poco como un judío. Usted guardó la ley toda su vida y usted aprendió que la ley era lo que usted tenía que hacer para ser justificado, lo que le daba una categoría especial delante de Dios, lo que le daba pertenencia al pueblo de Dios, lo que le daba un estatus, ¿verdad? Guardar la ley. Y de pronto, escucha el Evangelio y dice, ya no necesito la ley. Ya no necesito la ley para ser justificado. Ya no necesito la ley para disfrutar de una posición permanente, de una relación espiritual con Dios. Eso es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte. Y entonces algunas personas podrían decir, bueno, entonces está promoviendo el antinomianismo. Usted está promoviendo el pecado. Antinomianismo significa alguien que vive sin ley o que se opone a la ley, ¿ya? Antinomianismo. Pero Pablo no está diciendo eso. El argumento que él va a continuar desarrollando y lo que vamos a ver más adelante es que aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo, sin las obras de la ley, no lo constituye un pecador, sino que más bien, como vamos a ver al final, lo pone en una situación espiritual nueva. Es una nueva creación, es una nueva criatura. Como dice el apóstol Pablo aquí mismo, en el capítulo 3, al final, vamos a llegar ahí en algún momento, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, todos sois uno en Cristo. Eso es algo absolutamente nuevo, es algo nuevo. Y esta nueva relación, esta nueva posición obtenida por medio de la fe en Cristo, es una posición, una realidad que no promueve el pecado, sino todo lo contrario. Por eso es que Pablo más adelante va a hablar del fruto del Espíritu. Qué importante es, permítanme hacer un paréntesis aquí, qué importante es poder leer la carta, poder tenerla en la mente y no perder de vista que los temas que él va desarrollando están entrelazados, están conectados entre sí. La vida del creyente, el creyente, lejos de ir en contra de la moral de Dios, porque esto es lo que asustaba a un judío, si no hay una ley que guardar, ¿quién regula esa moralidad? ¿Quién regula esa manera recta de vivir delante de Dios? Y aunque hay aspectos de la ley de la ley que siguen siendo, en mi visión, totalmente válidos para la iglesia hoy, sobre todo desde el punto de vista ético, lo que produce finalmente el andar recto del creyente es su relación con Cristo y la morada del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu, es la presencia del Espíritu lo que va a promover la clase de rectitud
y de justicia que el creyente disfruta en Cristo Jesús. Porque esa justicia se tiene que evidenciar, esa justicia tiene que hacerse visible. Y eso se logra solo por medio de la intervención del Espíritu. Así que Pablo dice, Cristo no es promotor de pecado. El hecho de que la ley no sea necesaria para la justificación no quiere decir que estamos promoviendo una clase de libertad que se transforma en libertinaje, como el apóstol Pablo va a decir más adelante, sino todo lo contrario. Él va a terminar diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no promueve el pecado, todo lo contrario, gracias a su muerte, a su fidelidad, a su sacrificio y a que el creyente disfruta de una posición nueva delante de Dios, porque está en Cristo. Gracias a ello, el creyente ahora puede producir la clase de fruto que la ley no logra producir en el ser humano. Y eso es lo que tenemos que aprender como creyentes. Tenemos que aprender que la libertad en Cristo no es hacer lo que uno quiere. Eso es simplemente otra clase de esclavitud. Ser libre en Cristo significa que el creyente ha sido librado de una esclavitud, de un yugo que no podía llevar, y que ha sido puesto en Cristo para ser usado, llenado por el Espíritu y producir lo que la ley no puede lograr producir en una persona. Versículo 18 dice, porque... ¿Qué hora es? Uy, me quedan 5 minutos. Dice el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Algunos piensan que este versículo va con dirección, va con flechita. A Pedro, probablemente, cuando él dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué es lo que en un sentido Pedro y Pablo habían destruido? ¿Qué es lo que habían anulado? ¿Qué es lo que habían dejado a un lado? ¿Se acuerda que Pablo habla a los Efesios de la pared intermedia de separación? Y esa pared intermedia de separación ha sido derribada. Ha sido derribada. Ya no hay una pared que separe judíos y gentiles. Aquí están los judíos de nacimiento, estatus superior. Ahí están los gentiles, pecadores de nacimiento, no pertenecen al pueblo de Dios. Pablo dice, el evangelio de Cristo tumbó, derribó ese muro y de los dos pueblos hizo uno. Ya no hay pared de separación. Pero Pedro, cuando estaba comiendo con los gentiles y cuando vinieron los de la circuncisión, al retraerse, ¿verdad? Al retraerse de aquella conducta que la libertad en Cristo le permitía, lo que estaba haciendo era empezar a agarrar los ladrillos y empezar a edificar algo que ya había sido destruido. Por eso es que Pablo es tan enérgico en su argumento. La libertad en Cristo es permanente. Y si alguien quiere volver atrás, si alguien insiste en este caso, guardar la ley de Moisés como algo necesario, fundamental para ser justificado, para poder ser parte del pueblo y de las promesas de Dios, Pablo dice, está edificando un muro que fue derribado. Está construyendo algo que no está llamado a ser reconstruido. Dice, transgresor me hago, transgresor me hago. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El texto griego ocupa un orden muy, muy llamativo, no hay manera de traducirlo. Dice, porque yo a través de la ley, por la ley, o a la ley, he muerto, para que para Dios viva. La verdadera vida del creyente, el verdadero sentido de vivir y la verdadera vida se encuentra
cuando alguien la vive para Dios, pero eso no lo va a encontrar en la religión, no lo va a encontrar en un modelo, en este caso la ley de Moisés, porque nunca fue ese el propósito y nunca fue posible, ¿verdad? Y Pablo dice que por la ley, dice, o a través de la ley, soy muerto. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y hay una especie de paradoja aquí, ¿verdad? Hay una especie de paradoja, es claramente paradójico y hasta quizás provocativo lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que él pensaba que podía, en un pasado, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, lo que él pensaba que podía hacer para su beneficio, realmente no lo era. Por tanto, muere a aquello. Y al morir a aquello, ahora puede vivir para Dios. La ley de Moisés no puede mejorar el estatus espiritual de una persona. Ninguna cosa externa tampoco puede mejorar el estatus espiritual de una persona. Una tradición tampoco mejora o incrementa la calidad espiritual de una persona. Lo único que produce un fruto espiritual en el creyente es el espíritu. Y su posición en Cristo, que ha sido lograda gracias a la obra que Él efectuó. Nos encontró el tiempo y vamos a ver Dios mediante la próxima semana, porque creo que merece atención el versículo 20 y el 21, pero déjeme dejarlo introducido. Dice, con Cristo juntamente estoy crucificado. La expresión con Cristo estoy juntamente crucificado viene al final del versículo 19 en el texto griego. Es un cambio muy abrupto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una sola palabra. Juntamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo, dice, ya no vivo yo. Es decir, no más yo. Ya no más vivo yo. Dice el 20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y aquí está lo interesante. ¿Se acuerda que yo decía que en el versículo 16 dice que por cuanto a las obras de la ley, ninguna carne será justificada? Bueno, me parece que intencionadamente Pablo lo ocupa y ahora lo va a volver a ocupar. Cuando dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe, en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no está apelando, Pablo no está diciendo, deje las obras de la ley para vivir como a usted se le antoje. La libertad cristiana, la libertad de la que Pablo habla, cuando Pablo habla de su libertad, él dice, mi libertad está limitada por los clavos de Cristo. Es la clase de libertad que promueve la voluntad de Dios. Es la clase de libertad que se ancla en un profundo sentido de humildad, que busca el amor o que promueve el amor sacrificial por otros. Eso la ley no lo puede hacer. El amor por el prójimo, el amor desinteresado, el amor sacrificial por los demás, no lo produce nada externo. Lo produce solo el Espíritu. Y eso ha sido posible gracias a que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero vamos a quedar hasta ahí. Que el Señor bendiga su palabra. Y era un poco hondo hoy día donde estábamos nadando, pero el pasaje es profundo y ojalá que nos ayude a valorar, ¿verdad? ¿Qué significa ser justificado? Privilegio, la nueva posición que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por la incomparable, preciosa, bendita persona del Señor. Gracias a Él, hoy día estamos y somos
justificados. Nos ves justos, rectos delante de ti. Y no solamente eso, hemos muerto a una vida antigua para vivir una nueva vida para ti. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este hombre de Dios. Ayúdanos a recordar que nosotros también deberíamos decir como Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la clase de libertad que el creyente ha de exhibir, que debemos exhibir en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.